Confianza con Jake. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Tengo una historia nueva que compartir con ustedes. Así que, comencemos. Soy Guillermo y así es como una frase terminó mi matrimonio de 4 años. Fueron 4 años tratando de demostrar que era diferente y caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de alguien a quien amaba más que a nada. Pero el día que ella hizo esa declaración, nunca esperó lo que vendría después. Conocí a Alma en una cafetería del centro hace 8 años. Estaba sentada sola en una mesa de la esquina con su computadora portátil, completamente absorta en lo que fuera que estuviera trabajando. Yo había ido allí a calificar exámenes. Enseño historia en la preparatoria, y algo en su concentración simplemente me atrajo. Cuando se levantó para pedir otro café, me encontré caminando detrás de ella en la fila. La conversación comenzó de manera simple. Ella estaba trabajando en una presentación de marketing, estresada por una fecha límite. Le ofrecí comprar su café, pero ella amablemente lo rechazó. Sin embargo, terminamos hablando por otra hora después de que ella terminó su trabajo. Era inteligente y divertida, y eso me cautivó, pero también había algo reservado en ella, como si estuviera constantemente lista para retroceder. Cuando le pedí su número, dudó antes de dármelo. Mirando atrás, esa debería haber sido mi primera pista real de en qué me estaba metiendo. Nuestras primeras citas fueron increíbles, pero también confusas. Alma podía estar completamente presente un momento y luego, de repente, se ponía callada y distante, como si se hubiera sorprendido disfrutando demasiado. Después de nuestra tercera cita, no respondió a mis mensajes durante 4 días. Cuando finalmente llamó, tenía todo un discurso preparado sobre cómo no buscaba nada serio, cómo había salido de una relación complicada unos meses antes y no estaba lista para involucrarse en algo nuevo. Lo cierto es que nunca dijo realmente que no quería volver a verme. Solo seguía poniendo estas barreras mientras dejaba la puerta ligeramente abierta. Era como si quisiera que la persiguiera, pero también quería asegurarse de poder correr si las cosas se ponían demasiado reales. Debería haberme alejado entonces. Cualquier persona racional lo habría hecho. Pero había algo en Alma que me hacía querer luchar por ella, mostrarle que no todos los hombres la lastimarían como aparentemente lo había hecho su ex. Ella lo mencionaba de vez en cuando, siempre con una mezcla de enojo y dolor en su voz. Su nombre era Tomás. Salieron por 2 años y, según ella, él había destruido completamente su capacidad de confiar en alguien. Así que seguí intentando. Durante meses, lidié con su rutina de caliente y frío. Cancelaba citas en el último minuto porque estaba teniendo un mal día y no quería bajarme el ánimo. Se volvía completamente silenciosa durante días, luego aparecía en mi departamento con comida para llevar y actuaba como si nada hubiera pasado. Me dejaba acercarme emocionalmente, pero se cerraba en el momento en que intentaba llevar las cosas al siguiente nivel, ya sea física o emocionalmente. Lo peor era cómo me echaba a Tomás en la cara sin siquiera darse cuenta. Decía cosas como, Tomás solía decir lo mismo cada vez que la felicitaba o ya he escuchado eso antes cuando intentaba tranquilizarla sobre algo. Era como si constantemente me estuviera comparando con este fantasma de su pasado y siempre salía perdiendo. Después de unos meses de intentar, estaba exhausto. Recuerdo sentarme en mi auto frente a su edificio de apartamentos después de que canceló otra cita por mensaje de texto, mirando mi teléfono y dándome cuenta de que no podía seguir haciéndome esto a mí mismo. Tenía 28 años, un buen trabajo, mi vida en orden, y estaba desperdiciando mi tiempo en alguien que claramente no estaba lista para una relación. Fue entonces cuando todo cambió. Al día siguiente, le envié un mensaje que había estado ensayando en mi mente por un tiempo. Le dije que me importaba, pero que no podía seguir siendo manipulado. Le dije que entendía que estaba lidiando con cosas de su pasado, pero que necesitaba a alguien que pudiera estar realmente presente en una relación, no a alguien que constantemente estuviera huyendo de ella. Le deseé lo mejor y le dije que creía que era mejor si ya no nos veíamos. En menos de 2 horas, me estaba llamando, luego enviando mensajes, y luego apareciendo en mi escuela después del trabajo. De repente, Alma estaba disponible de maneras en las que nunca antes lo había estado. Quería cenar esa noche y la siguiente, y la siguiente. Era cariñosa,
presente y realmente comprometida conmigo en lugar de mantener un pie fuera de la puerta. Se sentía como un milagro, pero también calculado, como si solo se hubiera dado cuenta de que me quería cuando pensó que me estaba perdiendo. Aún así, tenía esperanza. Tal vez solo necesitaba tiempo para trabajar en sus problemas. Tal vez ahora podríamos construir algo real. Comenzamos a salir oficialmente 2 meses después de este cambio. Durante los primeros meses, las cosas fueron mejores que nunca. Alma era más abierta, más cariñosa, más dispuesta a hacer planes para el futuro. Hablamos de mudarnos juntos, de lo que queríamos de la vida, de nuestras familias. Conoció a mis padres en Acción de Gracias, y ellos la amaron inmediatamente. Pero incluso durante esos buenos meses, había señales. Se ponía tensa cada vez que intentaba hablar de algo demasiado serio, como sanar adecuadamente de relaciones pasadas. Cambiaba de tema si sacaba el tema de la terapia o el asesoramiento. Todavía me comparaba con Tomás, aunque ahora de manera más sutil. Hacía comentarios sobre lo diferente que era de su ex, pero siempre de una manera que hacía sonar que ser diferente no era necesariamente mejor, solo diferente. El verdadero problema comenzó cuando nos mudamos juntos, exactamente 1 año después de habernos conocido. Vivir juntos significaba que ella no podía retirarse a su propio espacio cuando las cosas se ponían intensas. Significaba lidiar con los estados de ánimo, rarezas y problemas del otro a diario. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo profundos que eran realmente sus problemas de confianza. Alma tenía esta manera de ponerme a prueba constantemente. Iniciaba peleas por cosas pequeñas para ver cómo reaccionaría. Retiraba el afecto y esperaba a ver si me enojaba o me frustraba. Hacía planes con amigos y no me lo decía hasta el último minuto, luego observaba para ver si intentaba controlarla o ponía celoso. Era agotador estar constantemente evaluado, como si estuviera en una especie de libertad condicional permanente. La peor parte era su incapacidad de ser vulnerable conmigo. En 2 años de conocerla, nunca la había visto llorar. Ni una sola vez. Se enojaba, se frustraba, se cerraba completamente. Pero nunca me dejaba verla realmente herida, asustada o triste. A pesar de todo esto, la veía como un trabajo en progreso, y le propuse matrimonio durante nuestro 2º año de vivir juntos. No fue la propuesta romántica que originalmente había planeado, pero nos habíamos establecido en rutinas que se sentían domésticas y cómodas. Cuando me arrodillé en nuestra sala de estar un tranquilo domingo por la mañana, ella dijo que sí inmediatamente. Pero incluso entonces, en ese momento, había algo reservado en su respuesta. Estaba feliz, pero era como si estuviera observándose ser feliz desde fuera, como si lo dudara y no pudiera permitirse experimentarlo completamente. Nos casamos en una pequeña ceremonia 8 meses después, solo con nuestras familias inmediatas y algunos amigos cercanos. Alma se veía hermosa y parecía genuinamente feliz durante la ceremonia y la recepción. Pero esa noche en nuestra habitación de hotel, cuando intenté hablar sobre lo emocionado que estaba de comenzar nuestra vida juntos como marido y mujer, se quedó callada. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo algo que debería haber sido una señal de alerta más grande de lo que fue en ese momento. Dijo que tenía miedo porque la última vez que se había permitido ser completamente vulnerable con alguien, él lo había usado en su contra. Dijo que le había dado todo a Tomás, se había sometido completamente a él y él se había aprovechado de eso y eventualmente la había engañado con alguien de su trabajo. Intenté tranquilizarla diciendo que yo no era Tomás, que nunca la lastimaría así, pero ella solo asintió y cambió de tema. Lo que no entendí entonces fue que ella ya había decidido que nunca se entregaría a mí de la manera en que se había entregado a él. Preferiría mantenerme a distancia de por vida antes que arriesgarse a ser lastimada así de nuevo. El primer año de matrimonio fue difícil. Peleamos más de lo que nunca habíamos peleado mientras salíamos. Alma iniciaba argumentos por nada, luego los escalaba hasta que yo me frustraba y alzaba la voz o simplemente me cerraba completamente. Cualquiera de las 2 respuestas la desencadenaba, ya fuera porque le recordaba a Tomás o porque le demostraba que todos los hombres eran iguales. Mencionaba a su ex en los peores momentos posibles. Durante las discusiones, decía cosas como: Tomás nunca me habría dicho eso, o al menos Tomás era honesto acerca de lo que quería. Era como si lo usara como un arma contra mí,
sosteniendo esta relación que había terminado mal como un estándar de oro al que nunca podría llegar. Los problemas de intimidad empeoraron después de casarnos, no mejoraron. Alma pasaba por los movimientos físicamente, pero emocionalmente estaba en otro lugar por completo. Cuando intentaba hablar con ella al respecto, se ponía a la defensiva y decía que no era una máquina, que no podía simplemente encender y apagar sus sentimientos. Pero la verdad era que los apagaba por completo en lo que a mí respectaba. Para nuestro segundo año de matrimonio, comenzaba a sentirme como un extraño en mi propia relación. Alma era perfectamente agradable la mayor parte del tiempo, pero no había una conexión real entre nosotros. Hablaba con sus amigas sobre cosas que nunca compartía conmigo. Tomaba decisiones importantes sobre su carrera o nuestras finanzas sin consultarme, luego actuaba sorprendida cuando me sentía excluido. Cada vez que sacaba el tema del asesoramiento, lo cerraba inmediatamente. Decía que no necesitábamos extraños diciéndonos cómo solucionar nuestros problemas, que deberíamos poder resolver las cosas nosotros mismos. Pero no estábamos resolviendo las cosas. Solo estábamos existiendo en el mismo espacio, pasando por los movimientos de estar casados sin ser realmente compañeros. El tercer año fue cuando realmente comencé a perder la esperanza. Intenté todo lo que se me ocurrió. Había sido paciente, comprensivo, solidario. Le había dado espacio cuando lo necesitaba y había estado allí cuando me lo permitía. Había demostrado una y otra vez que no me iba a ir a ninguna parte, que no era Tomás, que se podía confiar en mí. Pero nada de eso importaba porque ella decidió desde el principio que nunca me dejaría entrar completamente. Comencé a ver a un terapeuta por mi cuenta solo para tener a alguien con quien hablar sobre lo que estaba pasando. La doctora Martínez me ayudó a entender que no podía sanar el trauma de Alma por ella, que ninguna cantidad de amor o paciencia de mi parte podía deshacer el daño que Tomás le había hecho. Me ayudó a ver que la negativa de Alma a ser vulnerable no era acerca de mí. Era acerca de su propio miedo y dolor. Pero entenderlo no hacía que vivir con eso fuera más fácil. Me sentía solo en mi propio matrimonio. Sentía que estaba casado con alguien que estaba físicamente presente pero emocionalmente completamente indisponible. Cada día sentía que estaba tratando de demostrarme a alguien que ya había decidido que era culpable. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde. Llegué a casa del trabajo y encontré a Alma de mal humor. Había tenido un mal día en su firma. Algo acerca de un cliente difícil y su jefe no la respaldó. Intenté ser solidario. Le pregunté si quería hablar de eso. Le ofrecí ordenar la cena de su lugar favorito. En lugar de apreciar el gesto, me regañó. Dijo que estaba acechando, que no necesitaba que yo solucionara todo para ella, que podía manejar sus propios problemas. Me alejé, le di espacio, pero aparentemente eso también estaba mal, porque entonces me acusó de no importarme, de simplemente cerrarme cuando las cosas se ponían difíciles. Intenté explicarle que solo estaba tratando de darle lo que parecía querer, pero no lo aceptaba. Comenzó a sacar viejos argumentos, viejos agravios, cosas que pensaba que habíamos resuelto meses atrás. Dijo que nunca realmente la escuchaba, que solo estaba esperando mi turno para hablar. Dijo que era egoísta, que todo tenía que ser acerca de mí y mis sentimientos. Nada de eso era cierto, y ella tenía que saberlo, pero estaba en racha. Años de frustración y dolor acumulados salían de ella, y yo era el único objetivo disponible. Intenté mantener la calma, intenté calmar la situación, pero ella seguía y seguía. Finalmente, había tenido suficiente. Le dije que estaba cansado de ser su saco de boxeo emocional. Le dije que había pasado 4 años tratando de demostrar que no era Tomás y que ya había terminado. Le dije que si quería seguir castigándome por lo que él le había hecho, podía hacerlo sola. Fue entonces cuando me miró directamente a los ojos, y dijo que quizá debería haberme casado con Tomás en su lugar. Al menos él era honesto acerca de quién era. Las palabras me golpearon como un golpe físico. 4 años de matrimonio, 6 años de conocernos. Y ella me decía que deseaba haberse casado con el hombre que la había engañado y le había roto el corazón. El hombre del que me había pasado años diciendo que lo odiaba. Ahora deseaba haberse casado con él en lugar de conmigo. No grité. No discutí. No intenté hacer que se retractara. Solo la miré por un largo momento, viendo claramente por primera vez que no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto la amara,
nunca sería suficiente. Siempre sería la segunda opción frente a un hombre que la había tratado terriblemente. Caminé hacia nuestro dormitorio, tomé mi billetera y llaves del tocador y me dirigí hacia la puerta. Alma me siguió, preguntando a dónde iba, diciendo que necesitábamos terminar nuestra conversación, pero yo había terminado de hablar. Había pasado años tratando de tener conversaciones con alguien que nunca realmente había escuchado. Conduje directamente a la casa de mis padres al otro lado de la ciudad. Mi mamá me miró a la cara y supo que algo andaba muy mal. Les conté todo, la triste historia de mi matrimonio con alguien que nunca realmente había sido mi esposa. Mi papá, que nunca había sido muy fan de Alma, solo negó con la cabeza y dijo que se había preguntado cuándo me daría cuenta de que merecía algo mejor. Me quedé en mi antiguo dormitorio esa noche, mirando al techo y repitiendo esas palabras una y otra vez. A la mañana siguiente, llamé enfermo al trabajo y conduje para ver a un abogado de divorcios que un colega me había recomendado cuando pasó por su propio divorcio 2 años antes. Él fue directo sobre el proceso, el cronograma, lo que podía esperar. Como no teníamos hijos y habíamos mantenido la mayoría de nuestras finanzas separadas, sería relativamente simple. Pasé esa primera semana en la casa de mis padres pensando en todo lo que había llevado a este momento. Alma llamaba y enviaba mensajes constantemente, pero no respondí. Dejó mensajes de voz disculpándose, diciendo que estaba enojada y que no había querido decir lo que dijo, pero yo sabía que sí lo había querido decir. Quizás no conscientemente, pero en algún lugar en lo profundo, siempre había creído que se había conformado conmigo. El martes siguiente, exactamente una semana después de nuestra pelea, hice que le entregaran los papeles del divorcio en su trabajo. Sabía que sería embarazoso para ella, pero también sabía que si intentaba dárselos en persona, intentaría convencerme de lo contrario. Y no podía permitirme vacilar en esta decisión. David me había aconsejado que se los entregara en su lugar de trabajo porque era más probable que los aceptara sin causar una escena. Tenía razón. Según el servidor de procesos, ella tomó los papeles con calma, firmó por ellos y volvió a entrar a su edificio sin ningún drama. Pero 10 minutos después, mi teléfono comenzó a sonar. Alma llamó 8 veces seguidas antes de que finalmente contestara. Estaba llorando, algo que nunca había escuchado hacer en todos los años que la había conocido. Me rogaba que no hiciera esto, diciendo que podíamos resolverlo, que iría a terapia, que haría lo que fuera necesario para salvar nuestro matrimonio. Dijo que lo de Tomás era solo algo que había dicho para lastimarme, que no lo había querido decir. Pero yo lo sabía mejor. El dolor hace que las personas sean honestas. Y en ese momento de enojo, me dijo exactamente cómo se sentía realmente. Había pasado 4 años tratando de estar a la altura de un hombre que la había tratado mal, y finalmente me había dado cuenta de que era una tarea imposible. Ella no quería que yo fuera mejor que Tomás. Quería que yo fuera Tomás, y no podía hacer eso. En las semanas siguientes, los intentos de Alma por reconciliarse se volvieron cada vez más desesperados. Aparecía en mi escuela, en la casa de mis padres, en el supermercado donde sabía que yo compraba. Enviaba flores a mi salón de clases con notas rogándome que la llamara. Se comunicaba con mis amigos, mi familia, cualquier persona que pensara que podría influir en mí para cambiar de opinión. La parte más difícil fue verla finalmente ofrecer todo lo que había querido durante años. De repente estaba dispuesta a ir a terapia, a trabajar en sus problemas de confianza, a ser vulnerable y abierta de maneras en las que nunca antes lo había sido. Estaba ofreciendo entregarse a nuestro matrimonio de la manera en que había afirmado que se entregó a Tomás, darme la intimidad emocional que había estado anhelando. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. No puedes pasar 4 años negándote a alguien y luego esperar que estén agradecidos cuando finalmente decides que valen el riesgo. La confianza, una vez rota, no se repara mágicamente porque la persona que la rompió de repente se da cuenta de lo que ha perdido. Mi terapeuta me ayudó a entender que la disposición repentina de Alma a cambiar no se trataba realmente de amarme más. Se trataba del miedo al abandono. Me había mantenido a distancia durante años porque tenía miedo de que me fuera. Y ahora que realmente me estaba yendo, estaba entrando en pánico. Pero el pánico no es lo mismo que un cambio genuino. El divorcio se finalizó en febrero de 2025. Alma lo impugnó inicialmente, con la esperanza de alargar las cosas y convencerme de reconsiderar,
pero mi abogado le advirtió a su abogado que no iba a cambiar de opinión. Al final, firmó los papeles. La vi una última vez en el juzgado cuando finalizamos todo. Intentó acercarse a mí después, pero no pude hacerlo. No había nada más que decir. Ambos dijimos todo lo que importaba esa noche. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver todas las señales que ignoré, todas las banderas rojas que expliqué porque la amaba. Alma nunca superó a Tomás. No realmente. Solo transfirió todo su enojo y dolor hacia mí y esperaba que yo lo absorbiera indefinidamente. Quería a alguien seguro a quien castigar por lo que él le había hecho. La tragedia es que podríamos haber tenido algo hermoso si ella hubiera estado dispuesta a hacer el trabajo para sanar de su pasado. Pero ella eligió permanecer herida. Eligió mantener a Tomás entre nosotros como un fantasma que acechaba nuestro matrimonio. Eligió el miedo sobre el amor una y otra vez hasta que finalmente me di cuenta de que no podía elegir el amor por los dos. No odio a Alma. Entiendo por qué no pudo entregarse completamente a nuestro matrimonio. Tomás había hecho un daño real a su capacidad de confiar. Y eso no fue su culpa. Pero lo que sí fue su culpa fue su decisión de entrar en un matrimonio mientras aún estaba emocionalmente comprometida con su relación anterior. Se casó conmigo con un pie aún en el pasado. Y eso no es justo para nadie. La lección más difícil que aprendí de toda esta experiencia es que no puedes amar a alguien hasta sanarlo. Puedes apoyarlo, animarlo, estar a su lado mientras hace el trabajo, pero no puedes hacer el trabajo por él. Alma necesitaba lidiar con su trauma. Necesitaba procesar lo que Tomás le había hecho. Necesitaba aprender a confiar de nuevo, pero tenía que querer hacer esas cosas por sí misma, no solo para evitar que me fuera. Estoy compartiendo esta historia porque sé que hay otras personas ahí fuera lidiando con situaciones similares. Tal vez eres tú quien está tratando de demostrar que es diferente del ex de tu pareja. Tal vez eres tú quien aún lleva heridas de una relación anterior a la actual. De cualquier manera, quiero que entiendas que la sanación debe venir desde dentro. Si estás en mi posición, tratando de amar a alguien que no te deja entrar, por favor sabe que no es tu trabajo arreglarlo. Puedes ser paciente, puedes ser solidario, pero no puedes sacrificar tu propio bienestar emocional indefinidamente. Llega un punto en el que el amor debe ser mutuo, donde ambas personas deben estar completamente presentes e invertidas. Si una persona aún vive en el pasado, no hay espacio para un futuro juntos. Y si estás en la posición de Alma, llevando dolor de una relación anterior a una nueva, por favor busca ayuda. Ve a un terapeuta. Haz el trabajo para procesar lo que te sucedió. Aprende a confiar de nuevo. No castigues a alguien que te ama por lo que otra persona hizo. No te cases con alguien mientras aún estás emocionalmente indisponible. No es justo para ellos, y tampoco es justo para ti. El matrimonio ya es lo suficientemente difícil cuando ambas personas están completamente comprometidas con él. Cuando una persona se está protegiéndose, manteniendo un pie fuera de la puerta, se vuelve imposible. El amor no es suficiente si no va acompañado de confianza, vulnerabilidad y una verdadera asociación. Me quedé en mi antiguo dormitorio esa noche, mirando al techo y repitiendo esas palabras una y otra vez. A la mañana siguiente, llamé enfermo al trabajo y conduje para ver a un abogado de divorcios que un colega me había recomendado cuando pasó por su propio divorcio 2 años antes. Él fue directo sobre el proceso, el cronograma, lo que podía esperar. Como no teníamos hijos y habíamos mantenido la mayoría de nuestras finanzas separadas, sería relativamente simple. Pasé esa primera semana en la casa de mis padres pensando en todo lo que había llevado a este momento. Alma llamaba y enviaba mensajes constantemente, pero no respondí. Dejó mensajes de voz disculpándose, diciendo que estaba enojada y que no había querido decir lo que dijo, pero yo sabía que sí lo había querido decir. Quizás no conscientemente, pero en algún lugar en lo profundo, siempre había creído que se había conformado conmigo. El martes siguiente, exactamente una semana después de nuestra pelea, hice que le entregaran los papeles del divorcio en su trabajo. Sabía que sería embarazoso para ella, pero también sabía que si intentaba dárselos en persona, intentaría convencerme de lo contrario. Y no podía permitirme vacilar en esta decisión. David me había aconsejado que se los entregara en su lugar de trabajo porque era más probable que los aceptara sin causar una escena. Tenía razón. Según el servidor de procesos, ella tomó los papeles con calma,
firmó por ellos y volvió a entrar a su edificio sin ningún drama. Pero 10 minutos después, mi teléfono comenzó a sonar. Alma llamó 8 veces seguidas antes de que finalmente contestara. Estaba llorando, algo que nunca había escuchado hacer en todos los años que la había conocido. Me rogaba que no hiciera esto, diciendo que podíamos resolverlo, que iría a terapia, que haría lo que fuera necesario para salvar nuestro matrimonio. Dijo que lo de Tomás era solo algo que había dicho para lastimarme, que no lo había querido decir. Pero yo lo sabía mejor. El dolor hace que las personas sean honestas. Y en ese momento de enojo, me dijo exactamente cómo se sentía realmente. Había pasado 4 años tratando de estar a la altura de un hombre que la había tratado mal, y finalmente me había dado cuenta de que era una tarea imposible. Ella no quería que yo fuera mejor que Tomás. Quería que yo fuera Tomás, y no podía hacer eso. En las semanas siguientes, los intentos de Alma por reconciliarse se volvieron cada vez más desesperados. Aparecía en mi escuela, en la casa de mis padres, en el supermercado donde sabía que yo compraba. Enviaba flores a mi salón de clases con notas rogándome que la llamara. Se comunicaba con mis amigos, mi familia, cualquier persona que pensara que podría influir en mí para cambiar de opinión. La parte más difícil fue verla finalmente ofrecer todo lo que había querido durante años. De repente estaba dispuesta a ir a terapia, a trabajar en sus problemas de confianza, a ser vulnerable y abierta de maneras en las que nunca antes lo había sido. Estaba ofreciendo entregarse a nuestro matrimonio de la manera en que había afirmado que se entregó a Tomás, darme la intimidad emocional que había estado anhelando. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. No puedes pasar 4 años negándote a alguien y luego esperar que estén agradecidos cuando finalmente decides que valen el riesgo. La confianza, una vez rota, no se repara mágicamente porque la persona que la rompió de repente se da cuenta de lo que ha perdido. Mi terapeuta me ayudó a entender que la disposición repentina de Alma a cambiar no se trataba realmente de amarme más. Se trataba del miedo al abandono. Me había mantenido a distancia durante años porque tenía miedo de que me fuera. Y ahora que realmente me estaba yendo, estaba entrando en pánico. Pero el pánico no es lo mismo que un cambio genuino. El divorcio se finalizó en febrero de 2025. Alma lo impugnó inicialmente, con la esperanza de alargar las cosas y convencerme de reconsiderar, pero mi abogado le advirtió a su abogado que no iba a cambiar de opinión. Al final, firmó los papeles. La vi una última vez en el juzgado cuando finalizamos todo. Intentó acercarse a mí después, pero no pude hacerlo. No había nada más que decir. Ambos dijimos todo lo que importaba esa noche. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver todas las señales que ignoré, todas las banderas rojas que expliqué porque la amaba. Alma nunca superó a Tomás. No realmente. Solo transfirió todo su enojo y dolor hacia mí y esperaba que yo lo absorbiera indefinidamente. Quería a alguien seguro a quien castigar por lo que él le había hecho. La tragedia es que podríamos haber tenido algo hermoso si ella hubiera estado dispuesta a hacer el trabajo para sanar de su pasado. Pero ella eligió permanecer herida. Eligió mantener a Tomás entre nosotros como un fantasma que acechaba nuestro matrimonio. Eligió el miedo sobre el amor una y otra vez hasta que finalmente me di cuenta de que no podía elegir el amor por los dos. No odio a Alma. Entiendo por qué no pudo entregarse completamente a nuestro matrimonio. Tomás había hecho un daño real a su capacidad de confiar. Y eso no fue su culpa. Pero lo que sí fue su culpa fue su decisión de entrar en un matrimonio mientras aún estaba emocionalmente comprometida con su relación anterior. Se casó conmigo con un pie aún en el pasado. Y eso no es justo para nadie. La lección más difícil que aprendí de toda esta experiencia es que no puedes amar a alguien hasta sanarlo. Puedes apoyarlo, animarlo, estar a su lado mientras hace el trabajo, pero no puedes hacer el trabajo por él. Alma necesitaba lidiar con su trauma. Necesitaba procesar lo que Tomás le había hecho. Necesitaba aprender a confiar de nuevo, pero tenía que querer hacer esas cosas por sí misma, no solo para evitar que me fuera. Estoy compartiendo esta historia porque sé que hay otras personas ahí fuera lidiando con situaciones similares. Tal vez eres tú quien está tratando de demostrar que es diferente del ex de tu pareja. Tal vez eres tú quien aún lleva heridas de una relación anterior a la actual. De cualquier manera, quiero que entiendas que la sanación debe venir desde dentro. Si estás en mi posición,
tratando de amar a alguien que no te deja entrar, por favor sabe que no es tu trabajo arreglarlo. Puedes ser paciente, puedes ser solidario, pero no puedes sacrificar tu propio bienestar emocional indefinidamente. Llega un punto en el que el amor debe ser mutuo, donde ambas personas deben estar completamente presentes e invertidas. Si una persona aún vive en el pasado, no hay espacio para un futuro juntos. Y si estás en la posición de Alma, llevando dolor de una relación anterior a una nueva, por favor busca ayuda. Ve a un terapeuta. Haz el trabajo para procesar lo que te sucedió. Aprende a confiar de nuevo. No castigues a alguien que te ama por lo que otra persona hizo. No te cases con alguien mientras aún estás emocionalmente indisponible. No es justo para ellos, y tampoco es justo para ti. El matrimonio ya es lo suficientemente difícil cuando ambas personas están completamente comprometidas con él. Cuando una persona se está protegiéndose, manteniendo un pie fuera de la puerta, se vuelve imposible. El amor no es suficiente si no va acompañado de confianza, vulnerabilidad y una verdadera asociación. Ahora estoy mejor. La soledad que sentí en mi matrimonio era peor que la soledad que siento estando soltero. Al menos ahora no estoy constantemente tratando de demostrarme a alguien que ya ha decidido que no soy suficiente. Estoy de vuelta en terapia, trabajando en entender por qué me quedé tanto tiempo en una relación que no me daba lo que necesitaba. Estoy aprendiendo a valorarme lo suficiente como para alejarme de situaciones que no me sirven. Alma y yo no hemos hablado desde que se finalizó el divorcio. Escuché a través de amigos mutuos que ahora está en terapia, finalmente lidiando con sus problemas de su relación con Tomás. Genuinamente espero que encuentre paz y aprenda a confiar de nuevo. Todos merecen sanar de su pasado y encontrar un amor real. Pero también sé que su viaje de sanación no es mi responsabilidad. Di 4 años de mi vida tratando de demostrar que era digno de confianza, tratando de mostrarle que no todos los hombres la lastimarían. No puedo recuperar esos años, pero puedo asegurarme de no desperdiciar más tiempo en relaciones donde no soy realmente querido. La verdad es que Alma tenía razón en una cosa. Debería haberse casado con Tomás. No porque él fuera mejor para ella, sino porque nunca realmente estuvo casada conmigo de todos modos. Su corazón, su confianza, su energía emocional todavía estaban atados a él. Yo solo era la opción segura, el plan de respaldo, el tipo que la amaría mientras ella descubría cómo superar a otra persona. Merecía algo mejor que eso. Todos merecen algo mejor que eso. El amor debería ser una elección que las personas hacen con entusiasmo, no un premio de consolación al que se conforman por miedo. Ese martes por la noche, cuando Alma me dijo que debería haberse casado con su ex, me estaba diciendo la verdad por primera vez en toda nuestra relación. Y por doloroso que sea, la verdad es exactamente lo que necesitas escuchar para finalmente liberarte.